aquí con su programa Orientación Tributaria, cargado de información. Hoy el tema a tratar es una posible reforma tributaria que se ha visto y se está hablando hoy día sobre lo que es, que se va a someter ahora en este próximo semestre. Hablamos del mes de septiembre y que probablemente antes de finalizar el año ya esté en la Cámara de Diputados y Senadores. Y le vamos a hablar de ese tema hoy. ¿Y qué pasa con eso? Todo ese tema y otra cosa más se lo vamos a hablar bien detallado Ramón, Isidro y Santiago en el próximo segmento. Así que nos vemos después de los cortes comerciales. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa de Orientación Tributaria. Y aquí le vamos a hablar de una posible reforma fiscal que el presidente Luis Abinader está por someter ante, primero, hacer un conglomerado social donde converjan todas las clases sociales, llámese el empresariado, la sociedad civil, que no sé qué es eso, llámese la población y, cómo no, también va a invitar universidades, federaciones de comerciantes, pero hay una cosa muy importante de eso y es en qué basamento o en qué ítem se va a basar la reforma fiscal, si es un pacto fiscal o si es una reforma fiscal, si es integral o si es una reforma fiscal social como ha hecho otros países. Y para eso nosotros vamos a comentar a ustedes eso en el día de hoy. Ahora bien, una reforma fiscal aquí en la República Dominicana hoy día no es bueno someterla después de la pandemia. Primero, porque las reformas fiscales solamente se hacen para crear impuestos. Si es para reducir impuestos, lo pueden hacer mediante resoluciones. Y eso, Isidro, tú como un especialista que siempre ha trabajado y trabajaste en el Estado, y tú, Ramón, ¿qué tú puedes decir frente a una reforma fiscal que hoy en día el Estado está encaminado, quiere hacer ahora en este mes de septiembre? Bueno, una reforma fiscal que el Estado pueda implementar. Tú sabes siempre que la reforma fiscal es lo que busca es que el Estado obtenga más entrada hacia el fisco para poder hacer frente a sus diferentes necesidades. Entonces, creemos que una reforma fiscal en estos momentos donde acaba de pasar, estamos en un proceso pandémico y donde el pueblo dominicano ha tenido, ha perdido parte, de sus bienes monetarios prácticamente, porque muchísimas micro y pequeñas empresas se han visto afectadas por la pandemia, donde muchas han tenido que cerrar, que han desaparecido totalmente. Otras están en proceso ahora de reincorporarse, pero que están en una manera endeble todavía. Entonces, creemos que si el Estado quiere hacer una reforma fiscal, debía prácticamente buscar pautarla para otra fecha, no ahora de inmediatamente, porque puede causar mucho daño a las pequeñas y las microempresas que están... También ahí, Isidro y Ramón, viéndolo de esa óptica, una reforma fiscal hoy día debería examinarse, por ejemplo, el ITEVI, que está bastante alto y está desagregado. Estamos en un 18, un 16, un 14 y un 8 y un 6. Así es. Estamos frente al impuesto sobre la renta, que es un impuesto aleatorio. Y estamos versus a lo que es cierta cosa, por ejemplo, la agrupación de inmuebles a las personas físicas. Anteriormente era a nivel institucional. Así es. Pero que al Senado llevan una cosa y después se aprueba otra. Si no es que una reforma fiscal en Dominicana debe hacerse al igual que la Constitución, que se lea en pantalla lo que se va a firmar. ¿Y por qué yo digo esto? Porque muchas veces, pues la reforma fiscal le dan a firmar algo a los senadores y diputados que ni saben lo que están firmando.
si todos hubieran visto que la agrupación de bienes para la persona física no era rentable, hubiera sido mucho mejor, porque por ejemplo, la agrupación de bienes para personas físicas no es rentable, eso es para empresas, porque hoy en día no es rentable usted comprar casa para alquilar, porque los alquileres ellos no se tragan el ingreso. Así es. Y hay otra cosa, tú puedes decirme a mí, por ejemplo, los productos de primera necesidad, que Danilo le puso un impuesto transitorio, ¿podrían considerarse eso? ¿Qué te digo? Yo creo que los impuestos transitorios en el país son peligrosos porque muchas veces en ese proceso se ponen impuestos transitorios que luego no son transitorios, sino son permanentes. Todo entra como transitorio. Transitorio y luego se quedan permanentemente. Entonces yo creo que deben hacerse revisiones sobre esa base de materia fiscal y buscársele un paliativo y no buscar cargar más al pueblo dominicano con más materia impositiva, porque prácticamente estamos todavía bailando en esta danza del COVID, que prácticamente hay sectores del país, como la ciudad de Santo Domingo y creo que la provincia de Higüey, donde se ha quitado lo que es la... se ha levantado. Se ha levantado, pero no sabemos, como en meses pasados, que el gobierno trató de levantar, que dio una marcha atrás el proceso. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más prudente en ese proceso para que, buscando cargar las arcas del Estado, que no pueda traer un problema económico y presionar un poquito al pueblo dominicano en cuanto a las recaudaciones fiscales que pueda causar un mal que bien. En ese aspecto, siempre nosotros hemos dicho que una reforma fiscal aquí debe tener una característica social. Y lo social es de que la reforma fiscal como social debe ir cargada de lo que es el bienestar para la persona. Y yo diría esto, por ejemplo, en el aspecto de los inmuebles, aquí hay un porcentaje que una vez hizo un estudio y rondaba en los 13.8% de viviendas que no están titularizadas. Hoy en día debe andar, casi según estudio, por un 18 o un 22% de viviendas sin título. Hoy en día esos impuestos se pagan en el ayuntamiento, porque la DGI es un tribunal, y es un tribunal que ahí lo que más se dictan es lo que no debe hacerse. ¿Y por qué digo eso? Y lo digo a diario, porque trabajo esto a diario. Porque una vivienda que no tenga título, anteriormente se podía pagar la transferencia en impuestos internos, usted seguía con su canones de hacer su traspaso. Hoy en día usted no puede hacer eso, porque a alguien se le antojó y dijo que no, porque es un tribunal, dijo que no. Ahora, esa vivienda que no están titularizadas, que pueden pagar impuestos y otra cosa más, deben acogerse en una reforma fiscal y buscarse los medios para esos pagos. No, y también hay otros medios, lo que son la cantidad de motocicletas que tenemos en el país. Todas esas motocicletas deben tener su placa, que es una vía donde el Estado puede recaudar. Todo vehículo que esté transitando, ponerse a día, que pague su placa. Yo me acuerdo que en años pasados se buscaba hacer un aumento sobre los vehículos de motor de alto turbulaje o de lujo, pero no sé qué pasó. Lo que pasa es que tú te das cuenta que siempre se le va la galla. ¿Y quién va a pagar 25,000 pesos por por una placa transitoria? De por Dios, eso son cosas que explotan. Por ejemplo, la revista, que aquí eso se compra al granel en la calle, cualquiera compra eso, son impuestos que son del Estado. Aquí en el país lo que hay que decirle es que hay impuestos que han dejado de cobrarse. Por ejemplo, el impuesto a las viviendas suntuarias, pero que no están titularizadas, aquí se le cobraba, eso debe cobrarse, es un impuesto que no está pagando. Otra cosa es, aquí en el país se habla de desarrollo turístico, y estamos de acuerdo 100% con el desarrollo turístico, pero el desarrollo turístico per se, pero el desarrollo turístico inmobiliario, aquí no paga impuestos, cero, aquí no paga impuestos. Entonces, aquí viene un hotel y construye un hotel, claro, cierto de impuestos, pero construye 700 villas alrededor, o 200 apartamentos, y esos apartamentos que se construyen ahí no pagan transferencia. Y son apartamentos de lujo, claro, donde el dueño puede vivirla y en el momento que no puede vivirla se le puede rentar a otras personas y se pagan en dólares. Claro. Entonces todo ese tipo de bienes, el Estado debía buscar la forma de recaudar a través de ahí. Claro que sí. Sí, porque el turismo no puede ser un servicio únicamente un servicio de lujo, donde usted le dé, ¿qué le digo? Una estadía a una persona, pero que debe servir de un motor también donde el Estado pueda recaudar.
Pero que también otra cosa que hay que valorarla, y es todas las construcciones que el Estado ha hecho en el país a nivel nacional, ninguna pagan impuestos. ¿Y por qué? Porque ninguna ha podido transferirse porque el Estado no ha pagado el dinero para entregar los títulos a la persona en su mano. Y las que lo tienen no pagan porque no han podido hacer nada, porque por ser bienes de familia no pueden disfrutar de Bueno, cuando tú has tocado este tema, bueno, ahora mismo el presidente de la República ha sometido lo que es un cambio de lo que era la Dirección Nacional de la Vivienda, ahora va a ser un ministerio creo de construcción y vivienda. Sí. Sí, vamos a ver con ese cambio que pase esa cartera, a ver si entonces el Estado a través de ahí puede formar un movimiento que le permita a esas personas que no tienen su título personal a través de ahí, que el Estado pueda facilitarle a cada persona que puedan tener su título, y así, con su título en mano, esas personas pueden hacer movimientos, ya sea alguna transferencia financiera. Mira, te voy a poner un caso específico. Residencial José Contreras. El Estado no pagó el terreno y ahí nadie puede tener título. La Duarte, todos los edificios que están ahí en la Duarte con París, todos los edificios que están por ahí, ninguno tienen título, porque el Estado nunca pagó el terreno. Bueno, pero entonces yo digo, cuando el Estado no paga el terreno, el Estado podría declarar de utilidad pública, hacer un avalúo de ese terreno, y a los respectivos dueños se le puede pagar lo que cuesta el terreno. Ahora, la gran pregunta muy interesante. Y es, aquí hay una área de vivienda que fue construida durante la dictadura trujillista. Es el ensanche Luperón. Y siempre se repite lo mismo, se cacarea, que Trujillo nunca pagó los terrenos a la familia que era propietaria de esa zona. Que son los vecinos. Exacto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿tienen los adquirientes título definitivo? Sí, mira, existe algo que incluso yo una vez estuve involucrado en eso. De La Gómez para arriba, todo lo que es La Gómez para arriba, hasta llegar a los ríos, toda esa franja de por ahí de los vecinos. Por ahí ellos tienen eso, incluso lo tienen medido hasta por solares de casa, y te dicen a ti cuánto es que mide cada casa, tú no tienes que ir allá, tienen una oficina en Villa Consuelo, y tú vas ahí, una persona muy diáfana de esa familia, ahí atendía y vendía. Ellos tienen medido eso pulgada por pulgada, y bien organizado. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que la vivienda que construyó el Estado no se ha podido sacar título porque el dueño pide tanto, aquel pide tanto, y un proceso que hay que hacerlo ante la jurisdicción inmobiliaria. Y esos impuestos que deja el Estado de ganar, y es una veintena de impuestos que deja de ganar. Además, son tierras que están ocupadas ya, que no se puede hacer desalojo por el nivel social que hay. Los Tres Brazos igual, no se puede hacer nada. Y son inmuebles que han sido procesos muy tediosos, hay unos que tienen título, otros no. Pero que si se pagara a la vivienda que no tienen título, a la mejora, es una cantera de dinero que el Estado puede tener. Ahora bien, ahí el Estado no escucha a nadie. El administrador, el director de impuestos internos, cuando se sienta ahí, no oye a nadie. Y eso es una costumbre que siempre se ha estilado así. De que, claro está, el jefe del director de impuestos internos es el Ministerio de Hacienda. Y en Hacienda tiene como 5 asesores. Lo tiene siempre como los caballos. Encarrilado, claro. Cualquier posición que pueda adoptar tiene que ser el Ministerio de Hacienda que la dote mediante el presidente. Ahora, ¿qué pasa aquí en la reforma fiscal? También tiene que verse algo, y es, aquí hay muchas personas que no saben y no dan uso. Las personas de más de 65 años no pagan impuestos por su vivienda que tengan, la única vivienda que ellos tengan. Si es una sola vivienda que tienen, después que pasan 65 años, no pagan sobre nada, sobre IPI, sobre esa vivienda. Aunque sea una vivienda súper. Ojalá sea la villa más cara que tenga en Capcana, Punta Cana o Casa de Campo, que son los lugares un poco más rentables aquí en el país. Yo creo de esa parte, bueno. Y esa parte está muy bien, porque ya esa época se supone que o 20 años que tenga de haber tenido. Pero yo creo que sobre esa parte se debería tener más o menos un monto. Si la vivienda tiene tal monto, un ejemplo, cuesta de 15 a 20 millones en adelante, bueno, vamos a poner un impuesto lo más módico posible. No, porque es un pensionista, después de los 65 años es un pensionista, tú no puedes presionarlo, y además trabajó para eso. Es un privilegio que deben darte a ti, porque ya tú has pagado toda la vida tantos impuestos. ¿Sabes? Pero yo aquí me sorprendí que aquí en el país hay paraísos fiscales. Te digan, pero mentira. Sí, porque prácticamente... Sí. Ahora, un paraíso fiscal, Dajabón. Lo que anda Jabón es simple y llanamente una estafeta.
Ok, en las fronteras. Estás bloqueado en esta feta. Ok. Otro paraíso fiscal, el Ceibo. O sea, estaban pensando y han puesto algunas administraciones, pero hay otra cosa. En toda la provincia deben haber administraciones de impuestos internos. Que la persona que está ahí no haga nada. Bueno, Sí, pero bueno, es parte de eso. Sobre esa parte, una de las cosas que yo he criticado, si no es el municipio más productivo que tiene el país, que es el municipio de Jaina, entonces, ese municipio de Jaina no tiene. Es un no paraíso tiene, fiscal. no Es un paraíso ti- fiscal. Porque no tiene una oficina de administración, de recaudación, que para los empresarios y comerciantes de Jaina pagar sus impuestos, tienen que venir acá a Ciudad Capital o irse a San Cristóbal. Porque no hay, eso es una crítica grande. La provincia que al país le produce cerca de un 18 a un 20% de la producción nacional, entonces que no hay una oficina de administración de impuestos internos, pero eso es algo terrible. Entonces, ¿Es adrede eso? No sé a qué se debe, en verdad, no sé a qué se debe. lo que pasa es que siempre se ha estilado que a nivel de provincia es que se instala una administración. No, pero porque- es un grave error. Debería medirse por crecimiento. Porque, Por por ejemplo, Villa Altagracia, Villa Altagracia. ¿qué produce? Villa Altagracia. Orégano. Pero Villa Altagracia es parte de la misma provincia de San Cristóbal, Sí. un municipio de la provincia, y tiene una administración. Y si tú buscas lo que produce... Da jabón. No, el municipio retornando de Villa Altagracia a lo de Jaina es una comparación del cielo a la tierra, porque Jaina solo, tú unes 5 o 10 provincias y Jaina produce más que... Entonces Jaina no tiene Es una que administración de impuestos. en Villa Altagracia no están instalados grandes parques industriales. Lo que sí que Villa Altagracia tiene mucha mano de obra que se traslada a la provincia de Santo Domingo ¿sabes y qué? al En Distrito Villa Nacional, Altagracia, a otros Ramón, lo lugares. que hay es orégano. Sí, No, pero mucha mano de obra que se traslada a otro sitio, Tú pero no sabes hay que parques anteriormente industriales. Villa Altagracia tenía el ingenio Catarey, creo que era. Pero eso es historia patria. Eso Sí, era pero tenía una zona franca también. Tenía una zona, también tenía lo que es una una fábrica empresa... de una empresa del Estado también. no regado con recuerdo. cartón y... De cartón, bueno, que No, sí, eso- pero la ya, leche rica lo que esa- tenía eran plantaciones. Esas naranjas ya nada más. desaparecieron. Ahí lo que hay ahora es... No, y ese proyecto coco. no es la gran cosa. Entonces, miren qué pasa. Hablando, hay algo muy importante que nosotros siempre debemos tenerlo bien. Para una reforma fiscal en el país debe ser primeramente un pacto fiscal donde converjan toditos los empresarios, donde todo el mundo tenga su punto de vista y después que se haga ese conglomerado, entonces que se lea en pantalla allá en el Senado y que todo el mundo esté pendiente ahí para que no pongan un entuerto. No, por supuesto. Santiago. Yo creo que, ay, disculpa, Ramón, que antes de abocarse a hacer una reforma fiscal, se debe hacer un análisis muy concienzudo en todos los sectores, porque tú sabes que cuando tú vas a hacer una reforma fiscal vas a afectar los bolsillos. Ese análisis que tú dices, Isidro, de la mira, población. va sustentado en algo. Aquí hay unos científicos que hablan de la presión tributaria, de la base tributaria, del gasto del Estado, del gasto de... Esos son teorías. Teorías. Por aquí Teoría. Ahora bien, Ramón, hay que rellenar esa teoría con ítems impositivos. No me teorice porque no somos científicos. Dime ahora, ¿a qué le ponemos ITEVI? ¿A qué reducimos ITEVI? Así es. ¿A qué ponemos impuestos a la renta? ¿A qué le reducimos impuestos sobre la renta? De los 14 impuestos, de las 18 barras que hay, ¿a cuál de esos vamos a reducirle y a cuáles vamos a poner? Le vamos a Por no me hablamos de presión tributaria, eso es teoría. Esos ítems son los que llenan la presión tributaria. Esos ítems son los que amplían la base o achican la base. Así Entonces, en base a eso que debemos hablar. Ahora bien, lo teórico hablan eso, Ramón, y de eso que estamos hablando. Sí, Santiago, aquí quiero... pues, Isidro entró por donde yo quiero trazar la línea. Es que hablar de una reforma fiscal, ¿verdad? Tenemos que hablar también de consenso entre diferentes actores que convergen en un escenario y vienen de diversos sectores, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, se habla de que el primer actor es el Estado como tal, ¿verdad? Luego el empresariado, los grupos sociales y la sociedad civil. Tú decías, ¿y qué es lo que es la sociedad civil? Porque aquí hay unos sectores que se abrogan ser la sociedad civil. ¿Y qué es eso, Ramón? No, pero la sociedad civil real. En la sociedad Ya, ¿cómo? organizada. Pero ¿cuáles son esas Sí, gente? no, aquí vamos, eso se va organizada, pero más que eso, la sociedad civil es lo que llamamos
el espacio de pujanza contra las imposiciones del mercado. Eso es lo que se llama, eso es sociedad civil. Pero aquí hay unos grupos que dicen, nosotros somos la sociedad civil. Cuando tú vas a analizar, lo que son es grupos que están vinculados al empresariado y a intereses foráneos y envuelven a la gente y dicen representarlo. Entonces, donde hay pujanza, hay confrontación y se sigue reivindicación. Entonces, pujanza contra imposiciones del mercado. Esa es la función vital de la sociedad civil. Tú como individuo, si tú estás luchando por ciertas reivindicaciones de la población, tú te conviertes, tú eres sociedad civil, porque tú eres un ente que está ante el Estado buscando reivindicaciones que van por la mejoría de la convivencia estatal. Sí, pero hay una cosa, a mí me gusta yo no sé, pero yo soy una gente de campo, pero yo soy un campesino. Y la pregunta a mí es la siguiente: sociedad civil, tú me llamas a mí, fácilmente, vamos a llamarlo por su nombre. Los Cabeza Caliente la agua anteriormente. Pero tú no conocías a nadie que era Cabeza Caliente. Ahora bien, tú me dices ahora a mí, esos desaparecieron antes de nosotros entrar a la universidad. Claro, Cabeza Caliente. Ahora bien, tú me hablas a mí de Finju, tú dices fulano. ¿No que llaman a la Finju otra? no es sociedad civil. Pero la otra. A la Finju la creó el empresariado, y no solo el empresariado. ¿Pero cuál es la otra? Eso sale de un banco. Sí, pero... Oye, no es solo el empresario cualquiera, desde un banco específico, de los más grandes. Sí, porque hay otra. Entonces, ¿Cómo que le llaman a la otra? Participación ciudadana. Eso no es sociedad civil. No, pero tú me puedes decir son ellos. Pero sociedad civil. Ellos son sociedad civil, pero no son los únicos. Se han erigido, no, que no lo son, porque ellos son es que en el fondo ellos son parte por ejemplo, Finjus, que está vinculado al empresariado y a la burguesía financiera, ¿verdad? Es parte de la sociedad política, al igual que el Estado, el sistema de partidos y la iglesia. Pero ellos se encajan ahí, que son sociedad civil. Ahora bien, la pregunta mía es, lo de la sombrilla, lo que cogieron es 5%. Bueno, ¿Quiénes son esos? Convergieron varias instituciones sí de la sociedad civil, porque dentro de esos mismos grupos, ellos promovieron que varios miembros de la sociedad civil, sindicatos, diferentes instituciones participaran en esos movimientos para demandar... cuando la sombrilla la sombrilla amarilla fue por el 4%, y luego fue con el movimiento verde. Pero yo creo lo siguiente, porque fíjese, lo del 4% no surge porque la sociedad civil quiere que se apruebe el 4%. Es que un sector del empresariado le quería hacer la vida imposible a cierto líder político, ¿verdad? Entonces crearon todo aquello y utilizaron a grupos sociales, que hay que decir la verdad aquí. Pero, Ramón, por eso yo no fui a las actividades del 4%, pero, Ramón, porque a mí no me iban a utilizar. Pero, Ramón, yo no soy un soquete. Pero Ramón, pues yo tengo la sociedad civil, lo de la sombrilla, los proyectos verdes, la marcha verde. Sí, porque la marcha verde nació en la pandemia, ¿fue o no? ¿No fue que ellos nacieron? No, antes. Mucho antes de la pandemia. Pero ahí fue que ellos fueron a la bandera a tumbar. No, pero mucho antes. Sí, entonces. Desde el 16. ¿Quiénes fue que fueron a la bandera? 14 o el 16. ¿Quiénes fue que fueron a la bandera? Ahí, para las elecciones. Sí. Pero ahora, ¿quiénes estaban detrás financiando? No. El financiero no se conoce. Ahora bien, la gente que fueron al pase de la bandera, eso no son la sociedad civil. Bueno, había sociedad civil. No, pero la sociedad civil está ahí. Porque yo no conozco a esa gente. Yo quiero saber que tú me digas a mí, mira ese y ese. Sí, porque si tú ahora mismo quieres luchar por las reivindicaciones sociales, te unes con otras personas, hasta tú individualmente. No, tú eres sociedad civil. Claro, porque tú eres la sociedad empoderada. Sí, pero porque la sociedad civil es la sociedad empoderada. Pero eso es lo que yo quiero saber. Claro. Que yo pueda decir, mira, eso es sociedad civil. Sí. Pero que cualquiera arranca por ahí. Mira, por ejemplo, ustedes me corrigen a mí si yo me equivoco, porque yo me equivoco mucho. Lo de la sombrilla. Sí. Los proyectos verdes que estaban ahí en la base de la bandera. Sí. Los que iban corriendo al Senado cuando querían modificar la Constitución. Así es. Tenemos otros más ahora que están ahí fajados por el 30%. Sí. ¿Todo eso es sociedad civil? Sí, ¿qué te digo? Hay movimientos que surgen, quizás, como dice Ramón, hay algo de empresariado metido, pero también
se permean con parte de la sociedad Ya, civil ya, que se componen ya. para hacer la lucha Entonces, y tratar de hacer las conquistas. Sociedad civil es todo aquel que quiera hacer lo que quiera aquí. Entonces, No, nosotros lo que quiere aquí, no, tiene que haber un empoderamiento. Tiene que empoderarte, la Tiene que sociedad haber te un empoderada. empoderamiento Cuando tú te para empoderas enfrentar las significa imposiciones. que hay una situación y yo como ciudadano voy a luchar porque esa situación varíe a favor de la población. Claro. Esa es la sociedad civil, la sociedad empoderada. Ok, pues yo no conozco a esa gente. Pero lo importante es lo siguiente. En una reforma fiscal, nosotros siempre hemos dicho en este programa, porque somos técnicos y somos apartidistas, aquí hay política tributaria, que debe haber algo muy importante y es que la sociedad como tal se tome en consideración y que sea tomada en cuenta, porque es la última que paga el impuesto y es la menos beneficiada. Amigos televidentes, vamos a un corte comercial y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria. Y estamos hablando del tema de una posible reforma fiscal que el presidente Luis Abinader se apresta a presentar en este mes de septiembre, según comentarios que hay, y mandarla al Senado. Pero hay una cosa, Isidro y Ramón, que es muy importante, como estábamos aquí mencionando. Los sindicalistas deben estar presentes en una reforma fiscal porque ellos deben decir, por ejemplo, ellos abogan por la sociedad, Sí, por y ellos son parte de eso. Sí, porque como muchísimos ellos se abrochan sin darle funciones, que yo soy jefe de los empleados y no sé qué empleado he hecho es que el jefe, de él. Los sindicatos vienen siendo, como decía la Biblia, como no puede ir uno, tiene que haber un pastor que se encargue de que las ovejas lo sigan. Entonces, los sindicatos con su presidente son los representantes del sector obrero, entonces ellos también son parte de la sociedad civil porque ellos están luchando por una reivindicación de las masas trabajadoras. Y una pregunta, ¿tú te recuerdas una refinería que testaron por allá, por la zona oriental, por ahí, que tenían unos sindicalistas? ¿Tú te recuerdas de eso? De sí, claro, que Juan Ubiere salió que no se podía, sí, que tenía por ahí unos tanques enterrados de gasolina. Esa gente es sociedad civil. Bueno, ¿qué te digo? No, yo te pregunto. Tú sabes que muchas veces, que dentro del conglomerado de acciones y de instituciones, a veces hay cosas que pasan y salen como dicen, se pasan del límite. Sí, ahora, Isidro, aquí hay empresarios por ejemplo, del transporte, vamos a decirlo claro, que dicen que eran sindicalistas. Que dicen que son sindicalistas. Sí. Y en otro orden, también, hablando de las grandes centrales sindicales, aquí hay gente que se abroga el derecho de ser sindicalista. Nosotros somos sindicalistas y representamos a tales y tales federaciones. Personas que no dan un golpe ni de karate. Sí, pero yo... Entonces, unos grandes negocios. Y es penoso lo siguiente, que ocurrió reciente. El presidente Luis Abinader pensionó
a varios sindicalistas de las grandes centrales sindicales. Ya ellos no son sindicalistas, Pero que no tienen ninguna moral para aparecer defendiendo a los obreros, porque ya recibieron lo suyo, ya cotizaron, tienen un precio. El sindicalista debe ser como era este señor Julio de Peña Valdés, o como lo fue Barbarín Mojica, que Barbarín Mojica llegó a un nivel que dijo que no vendía la lucha, no vendía la causa, que le cayeron encima y le hicieron la vida imposible, y su hijo también estuvo vinculado a un sindicalismo de verdad, y por cierto, pero la pregunta, supuestamente cayó de un puente. Ramón, entonces, pero ahora que tú hablas, de pensión, y para pensionar a personas debe trabajar en una organización. Claro. Ahora bien, ¿qué parámetro tomó el presidente para pensionar a esos sindicalistas? Porque supone que ellos están empleados. No son pensiones solidarias, porque ¿Cómo? son pensiones Pero solidarias. son empresarios. ¿Y a qué le llaman solidaridad aquí entonces? No, que eso es discreción de los presidentes, eso lo hacía Es una Leonel Fernández, sinvergüenza lo del hacía Danilo presidente. Medina. Es una sinvergüenza del presidente. Es una sinvergüenza del presidente. Es igualito que, mira, pensiones del presidente, los indultos, es una sinvergüenza del presidente. Eso es jugar con mi dinero. No, pero Eso es jugar con mi dinero. Oye, sí. los indultos no, porque los indultos ya son algo de ley No, que no, viene no, desde la tradición cristiana de aquella vez, que se hacía que cuando en las Navidades iban a las cárceles y se buscaba a los prisioneros que tuvieran mejor ¿qué te digo? Conducta dentro del sistema penitenciario, entonces se le daba ese salvoconducto. Eso es cuestionable. Y una vez hubo un problema aquí, ahí en la Iglesia de la Paz, con un ex procurador que llevó 700 personas ahí para indultarla. Bueno, se le fue la mano. Y el presidente se mandó huyendo. ¿Qué pasó? Se le fue la mano. Pues ahí no fue, pues entonces te estoy diciendo. Hay mucha... Pudo haber un elemento pecuniario en todo eso moviéndose. Bueno. Pero hubo problemas. Hubo problemas aquella vez. Claro. Debemos ser sinceros, debemos ser sinceros en esto. El presidente no puede ponerse a eso, y eso es un irrespeto que le hace a uno, porque es mi dinero que yo pago mi dinero, y él no puede estar pensionando gente así, alegremente. ¿Y cuántas personas aquí en el país no tienen el sustento diario que requiere una pensión? Yo siempre abogado, y lo digo siempre, y aquí tiene que existir una ley, el que cumple más de 90 años automáticamente debe caerle una pensión de lo que sea en su arca. Sí, una persona que te digo muy pobre, porque si puede, tú... sin distinción, distinción. Espérate, Santiago, porque si tú eres una persona económicamente muy bien, pero ya eso es como un insulto, que una pensión. Y una persona de muy escasos recursos llega a ese, va a poner no de 90, de 87, 85 años en adelante. Tú le puedes dar una pensión. No, pero que el derecho no puede ser coartado, tú eres abogado. No es verdad, no puede ser coartado, claro. Pero tú sabes que dentro del derecho a veces hay cosas, lo que se llama la discriminación privilegiada. Claro. Puede haber una discriminación privilegiada en ese sentido. Y todo eso que estamos hablando aquí es para llegar a puntos específicos. Por ejemplo, ¿qué punto específico aquí no debemos tocar en cuanto a eso? Una gente aquí deben automáticamente la renta mandarle. Usted tiene 65 años y tiene ese inmueble registrado, usted no tiene para qué pagar, porque ahí está la ley. No, ahora lo someten a un proceso tedioso, hasta de ir a la casa a verificar si hay una fotografía que esa casa es de él. Pero de por Dios, usted puede estar en cualquier parte del mundo, es un principio que usted se ganó, que es lo que tiene que demostrar que esa casa es de él. Es decir, que el proceso muchas veces es más tedioso y le cargan unos impuestos ahí que para desmontarlo, Dios se ayude. No, y lo grande del caso es que conozco personas que trabajaron prácticamente hasta 3 décadas y tienen pensiones pírricas. Yo conozco casos de personas que recibieron pensiones de sobre los 1,000 pesos, 2,000 y tantos pesos, menos de 4,000, y todavía la tienen. Pero Ramón, profesores que trabajaron 30 años. Pero tiene para muestra un botón. Sí, entonces... Las personas que trabajaron el proceso de la industria azucarera, que todavía andan muchísimos por ahí. No. Oye. Y tienen pensiones miserables de 5,000 pesos. Tienen algunos que no tienen ninguna. Ven a decirte. Que anda un grupo de personas que andan buscando, esas personas que trabajaron por lo menos 30. Sí, pero por cierto, ahora que tú lo mencionas, hay un señor que anda en una camioneta blanca de doble cabina, que se ha abrogado de ser el sindicalista que defiende a esa gente. Y él tiene una fundación y vive de eso, buscándole pensión a los cañeros. ¿Por Sí. eso metieron estos días?
Y con eso, Ellos se metieron vive estos como un días. príncipe. Ellos se metieron estos días. Ah, Sí, claro. pues ya yo tengo como 2 meses que no oigo Y los es- tambores de guerra que pasaban por allá por la oficina, porque ellos salían de Villamella con los tambores de guerra. Claro. Sí, pues claro. Dum, 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 dum. Y pasaban por allá, iban al palacio. Y yo tengo mucho que no veo a mis hermanos, porque somos toditos negros. Yo quiero mi cuarto en mi caña. Yo creo que en esta, Claro, yo soy en cañero. esta semana yo soy escuché, cañero. en esta semana yo escuché alguna información como que él estaba reclamando. Vi como los medios noticiosos. Sí, Sí, pero Una Es un pregunta. vivo, es un Ramón, vivo. algo importante. Isidro, ¿tú cortaste caña? nunca. Pues somos oye bien. Todo el negro es cañero. Ahora, Claro, no, Santiago, eso- pero eso sin discusión ese jabón aquí. no me cabrón, no se siembra caña. Pero soy negro. Todo el negro es cañero. Así que yo quiero mi pensión, Abinader, voy para allá. Pero como que ya los tambores no están tocando, voy a pasar para allá con los tambores y llegaban hasta el palacio. Bueno, que creo que escuché que ¿Qué pasó? que el mes pasado cerca de 400, 500 personas de esas le habían dado la pensión, pero que él estaba Lo que pasa es Estaba que diciendo que no, que eran cerca alrededor de 4.000 o 5.000 personas que había que darle. Estamos hablando de esto para llegar a este punto. Lo que pasa es que depurándolo a ellos, se han dado cuenta que ninguno trabaja en la caña. Siendo por ser negro, están ahí buscando pensión. Entonces, cuando están depurando, se dan cuenta que no, porque también hay que ser... No, aquí estamos hablando. hay que ser coherente. Sí, hay una depuración que tiene... Incluso Abinader ha sido muy consecuente en eso. Y Abinader Ahora, es una persona muy seria y muy íntegra en eso. Entonces, en esa depuración es que ellos van sacando y cotejando expedientes. Entonces, hay que se da cuenta de las irregularidades. Porque le digo, aquí todo el negro es cañero y traemos esto aquí a colación de que hay que depurarlo. Ellos lo están pensionando. Lo van a Sí, pero pensionar. hay un elemento a tomar en cuenta. Se está pensionando. Está el individuo aquel que se ha abrogado el derecho a ser sindicalista, pero también la mayoría de esos procesos es vía abogado, que le van a dar 2 o 3 pesos y tienen que pagar abogados. Pues yo conozco muchos abogados que llevan muchos casos de cañeros. Es así que lo están dando, no es por amor al arte. Yo pensé que era el proceso. El Estado está diciendo, nosotros tenemos la manita de la caridad y vamos a pensionar. No, eso es un reclamo. Pues yo pensaba que Isidro y yo, como somos negros, somos No, cañeros. no. Pues vamos a coger para allá con los tambores de guerra, que ellos pasan por allá siempre. Por A eso no le los- hacen Sí. caso, lo que van con Ah, pero tambores de yo guerra. pensé Es que algo ese joven ponen Jesús. abogado, es algo que ponen abogado. Jesús, yo pensé que ese joven Jesús, Ajá. él llevaba Muy serio, porque él allí trabajo. sí, Él allí su trabajo. sí, él llevaba el proceso, pero ya no con un cuerpo de juristas que estaban detrás de ese Claro, proceso. por eso se mueve dinero, porque le va quitando dinero a esa gente. Oh. Y hay abogados que ya por otro lado que llevan casos, porque yo conozco 2 abogados que han conseguido decenas de pensiones. Y si yo voy allá y digo que yo soy cañero y me uno a los tambores de guerra, ¿qué Bueno, me No, lo eso creen? a los que están en tambores de guerra no le hacen caso, que no pero- ponen abogados no le hacen Oye, caso. Tú acabas de decir, Santiago, que están haciendo una depuración, pero tú no vas a aparecer en la lista, ¿verdad? Pero con los tambores de guerra hay un abogado, puede ser que me pongan a mí en la lista también ahí, porque... ¿O no? Complejo. Estamos hablando de otro tema y muchas veces uno tiene hasta que relajarse para uno Sí, hablar de estas claro. cosas. Porque pasa algo y es, por ejemplo, a esos cañeros que están ahí, una pensión pírrica, Y se pasaron que toda la un vida. empresario va a un restaurante y deja 5 meses en una mesa cuando se para. Yo siempre he dicho, y lo dije, el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda son las personas que se juntan con el presidente y le llevan allá la cartera. Mire, presidente, es el quintil que da ahora mismo la canasta familiar. Eso es. Y la canasta familiar ahora mismo está va a ponerle 23,000 pesos. Ahora bien, y aquí hay pensiones de 5,000 pesos. Así es. Pero Y de menos. Pero que el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda se sientan en un restaurante y dejan 5, 6 y 7 meses de salario de un empleado de eso. ¿Y de qué canasta familiar se habla? Estamos perdiendo el tiempo viendo a las personas cómo se burlan frente al otro. Y no estamos hablando aquí de precio, que es otra cosa, de mercado, que es otra cosa, de cambio de divisa, que es otra cosa, de los multiplicadores de inflación y de todas esas cosas. No, y hay otra cosa, los reajustes salariales que hace mucho tiempo que no se hacen, por la inflación, el ajuste por inflación. Los reajustes salariales por inflación, si se fueran si fuera a hacer aquí, el salario mínimo fuera 50,000 pesos y el dólar tuviera 78 en este país.
Y eso lo saben las autoridades. Ahora, Santiago, hay un término que utilizan los economistas, que los economistas nacionales no lo utilizan. ¿Y cómo tú vas a ofender a mí? ¿Cómo es que yo no lo uso? Porque es el término deflación. Porque Claro, deflactar los productos, claro. Sí, pero que aquí no quieren utilizarlo. Que aquí no se usa, que es diferente. Aquí no se deflacta producto, porque es cuando se baja. ¿Y qué baja aquí? Nada. Pues entonces no se usa el término aquí. Es que no se emplea el término en República Dominicana, deflactar. Ahora, tú me puedes decir a mí, Estados Unidos usa el término, por ejemplo, mira, Estados Unidos tiene muchísimos estados que deflactan. ¿Por qué? Porque son estados que en una época del año suben los productos y en otra época bajan, ahí deflactan. Por ejemplo, ¿qué se va a deflactar aquí si el dólar aquí, el dólar aquí va en picada, así en picada? O sea, en esto de atrás escuché a un político y un empresario decir, no, que el dólar está frenado y que lo bajaron a 57. Señores, pero un dólar en 57 en República Dominicana, un dólar para estar en la calle, todo el mundo peleando. Así es. ¿Y quién aguanta eso? Usted no sabe que cuando llega una persona al aeropuerto es un dios. Porque saca $1,000 y tiene 57,000 pesos. Para gozárselo aquí. Para gozársela en Dominicana. Pero, ¿y qué dominicano que venga de donde yo nací puede sacar 57,000 pesos ahora mismo? Así es. No, imposible. Pero aquí un sueldo de lujo son 20,000 pesos, ustedes lo saben. Yo creo que la mayoría si se hace un análisis, yo creo que la mayoría del trabajador, yo creo que está en 20 o menos de 20. Mira, los ministros que están ahora mismo en la mayoría de carteras, lo que tienen los viceministros y los subdirectores son 100,000 pesos que tienen. Y con 100,000 pesos un viceministro no puede vivir, ni un subdirector. No, aquí no, y tenemos que ser claros en eso. Claro. Yo creo que ya los ministros no, porque ya... Los viceministros... un sueldo de un ministro debe estar entre 250 a 300,000 pesos, y un viceministro debe estar con algunos 200. Si es el director, no, sí. Los viceministros de Agricultura, la mayoría ganan son 100,000 pesos. Los de Interior y Policía ganan 100,000 pesos. Sí, hay que ganan menos. Okay. Que ganan menos. Pero son asuntos así. Amigos televidentes, vamos a un corte comercial y retornamos en breve. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Estamos de vuelta con el programa de orientación tributaria y vamos a simplificar aquí lo siguiente. Cuando hablamos de una reforma fiscal, estamos hablando de los impuestos que deben reducirse. Aquí en el país debe reducirse el ITEVI, reducirse el impuesto sobre la renta, reducirse el IPI, debe quitarse la agrupación de bienes para personas físicas y dejarla para la personas jurídicas. De igual manera, aquí en el país debe, en una reforma fiscal, tomarse en cuenta la base, ampliar más la base, incluir la vivienda y mejora no registrada que paguen impuestos. De igual manera, debe establecerse la factura electrónica, porque los comprobantes fiscales de la misma DGI salieron fraude en administraciones anteriores. Fue de ahí que salieron los fraudes de la DGI en administraciones anteriores.
dar la capacidad y la calidad para comprobantes fiscales. También de igual manera debe fiscalizarse de una manera empresarial, no jurídica, empresarial, que el empresario se sienta acorde con una fiscalización. En segundo lugar, le damos la excelencia a aduana por lo que está haciendo, la entrega rápida de mercancía, y no que el empresario se vea atosigado con mercancía ya puesta, porque el empresario debe desahogarse. Eso aduana lo está haciendo bien. Y Yayo es un héroe en aduana. Nadie lo había hecho y él lo hizo. De igual manera, en una reforma fiscal nosotros pedimos de que el IR3 también sea bajado. De igual manera, todo aquellos impuestos que tengan que ver con la ley de cheque, todos los impuestos que tengan que ver también deben ser eliminados. Otra cosa, y es una receta al presidente de la República para que lo tome en cuenta, y tenemos conocimiento que ve en otro programa, y es el siguiente, de que los contratos del Estado no sean exentos, que lo pongan a pagar por lo menos $1, porque esa es una vía para ver cuál es el escape del Estado frente a la institución del Estado. Porque los contratos del Estado están exentos el pago de impuestos, pero de ganancia no. El de ganancia no. Y se están yendo con el santo y la limosna. Por supuesto. Porque ellos no liquidan los contratos del Estado. Sí, porque ese contrato, ¿qué te digo? Yo como Estado te doy un contrato para tal, pero tú tienes que pagar impuestos por ese contrato. ¿Y a dónde viene? A las arcas del Estado. Claro que sí. Ahora bien, tú te exento de la compra, pero la ganancia no. Y como que te exento, ahí hacen uno entramado tributario, que eso no deja nada que pagar. Es por ese orden que nosotros vamos. Hay algo grande, que es el anticipo. Señores, ¿y quién va a pagar por lo que no tiene? Dominicana. El único país que hace eso es Dominicana. Que usted pague por una supuesta ganancia que quizás yo voy a ganar y tengo que ir avanzando por lo que yo no tengo. Y eso, le damos gracias a quien hizo eso y el país que no habla. Por ahí hay empresarios que tienen todo trancado. Ahora bien, ese anticipo, el que no lo puede pagar, que no sea una tranca por una certificación, porque él no está ganando eso. Él no está ganando eso. Eso nosotros también le pedimos. Isidro, ¿qué tú puedes decir? ¿Qué tú le pides al Estado frente a eso? Bueno, como todo lo que tú has dicho y algo más, que el Estado debe seguir analizando y visualizando con sus técnicos, y si es necesario buscar... Que son muy buenos. Sí, si es necesario buscar asesoría de otras personas, que se pueda visualizar de qué manera el Estado puede pautar a otra fecha esos aumentos o esa creación de nuevos impuestos para que el país no se vea abocada con una colonia. Sí, sí, porque tenemos la experiencia y queremos, caramba, que el país pueda seguir avanzando. El país necesita recursos, en verdad. Pero pasamos un proceso donde prácticamente, en vez del Estado, la población conseguir, lo que se ha hecho es extraerse de los bolsillos y de las arcas de los bolsillos de cada quien. Entonces vamos a buscar la forma de que podamos equilibrar las cosas, de que la carga pueda ir un poquito más equilibrada sin cargar un poquito más al de abajo. Ramón, ¿qué tú puedes decir frente a eso y algo que nosotros hemos escuchado últimamente? Dice que el presidente ha cogido 13 mil millones de dólares y dice que el pago está a un 72% del PIB. Socialmente, esa reforma tributaria versus a esas dos cositas que tiene ahí el presidente. Bueno, el impacto social de una reforma tributaria parecería ser que se vislumbra algo catastrófico, porque la economía está maltrecha por lo que se heredó, más estas cuestiones de la pandemia. Entonces, el aumento de la deuda ha significado para el Estado quizás un respiro que no se ve más allá, porque la capacidad de endeudamiento es para adquirir capital e invertirlo, pero no se está viendo. Entonces, si se hace una reforma fiscal y se aumentan los impuestos en el momento actual, eso le va a hacer un hoyo a la población, va a lacerar
Y yo recuerdo que mi madre me decía lo siguiente, algo del argot popular, con candela y puya hasta el diablo suda. Lo que quiere decir es que si a la población no se le maneja con cuidado, eso puede crear convulsiones sociales. Entonces, eso hay que evitarlo. Por eso los técnicos y los asesores deben dar al Ejecutivo de la Nación y a su equipo las mejores recomendaciones para evitar problemas a futuro. Yo siempre he dicho lo siguiente, y quizás esté un poco desfasado, digo así, por esa forma, y es lo siguiente: ustedes saben que cuando nombran un ministro y le abren una oficina en el palacio, claro que son callejoncitos, son cubiculitos chiquiticos, tienen que estar calladitos, o sea, tienen que queda palacio, tienen que hablar calladitos, porque el otro está ahí, te está escuchando así, un miedo tremendo ahí. Pero que metieron a un cajoncito de eso ahí en el palacio, le dieron seguridad y le ponen 300,000 pesos de salario. Ya él no ve que el pobre tiene que ir a comprar un supermercado y tiene que pagar mucho impuesto. Él ve eso como que eso es la única esperanza que tiene ahí. No, porque ya su estatus ha cambiado. Claro, ya que lo sientan en Hacienda, es una persona grande. Entonces, por ese asunto es que nosotros más o menos estamos dando estos detalles que estamos dando aquí. Claro. Amigo televidente, ha llegado la hora final de nosotros. Así que le deseamos en nombre de Isidro, coproductor, Ramón, coproductor, y coordinador, Santiago García, su productor, de que tengan un feliz momento y que la pasen todo bien en sus hogares. Muchas gracias. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos.
se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.